Yidis Medina, hoy en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, desmintió al exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, quien había declarado que la escena del expresidente Uribe arrodillado ante ella, ante Yidis, para pedirle el voto de la reelección, nunca tuvo lugar. Patricia Uribe. Néstor, ella recordó que para la época de la reelección Bernardo Moreno no había llegado a Palacio y por lo tanto no podía constatar nada de lo que había ocurrido. Yidis Medina dijo que Bernardo Moreno miente al decir que el presidente Álvaro Uribe no se reunió con ella en uno de los baños de la Casa de Nariño para suplicarle que votara a favor de la reelección. Medina resalta que en junio de 2004 el secretario general de la presidencia era Alberto Velázquez y no Moreno, y que Velázquez sí estaba al tanto de sus visitas a Palacio y de sus conversaciones con el expresidente. El que miente es Bernardo Moreno, tal vez de pronto no se acuerda las fechas porque él no era en ese momento el secretario general de presidencia, eso fueron entre la semana, eso fue finalizando mayo del 2004 y a principios de junio del 2004 cuando se aprobó la reelección. Las congresistas se ratificó en sus denuncias. En ese momento que sucedieron los hechos estaba solo Uribe y yo encerrados en el despacho del señor presidente de la República. Por eso el presidente me denunció y yo fui a responder la denuncia por injuria y calumnia y él no fue. Yo espero algún día encontrármelo de frente para que me diga que lo que yo estoy diciendo es mentira. Explicó que Bernardo Moreno, quien llegó a ser secretario general a finales de julio de 2004, le pidió a Yidis no divulgar lo que pasó. Que iba a sacar el libro y Bernardo me dijo, no, eso es un ventilador, no saque el libro. Ese día me ofrecieron un pozo petrolero. La excongresista dijo que todo lo que ha dicho ha sido la verdad. Patricia, si a mí me toca pagar cadena perpetua por contarle la verdad a un país, lo pagaré con gusto porque este país tiene que salir de la ceguera que tiene. Yidis Medina enfrenta actualmente un proceso por secuestro, que según declaraciones de dos exfuncionarios del DAS, hace parte de un montaje contra ella por haber dicho la verdad. Cárcel Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado Caracol /Vertical Quebrada mayo 18 de 2011 Vote, promedio 29 votos 147 comentarios. El martes, se decidirá si irán a la cárcel Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. La defensa de Bernardo Moreno, a cargo del abogado Jaime Granados, solicitó al magistrado que preside la audiencia, que la medida de aseguramiento se resuelva hasta el próximo lunes. En el mismo sentido, se ha pronunciado Jaime Camacho, defensor de María del Pilar Hurtado. De acuerdo con los juristas, se requiere tiempo para analizar los elementos probatorios aportados para la Fiscalía, debido a que está en juego la libertad de sus clientes y necesitan un tiempo prudente para refutar los argumentos de la Fiscalía. La petición fue controvertida por los representantes de las víctimas, quienes señalaron que no es necesario un tiempo tan prolongado para analizar la documentación del organismo investigador, pues consideran que la gran mayoría de elementos probatorios ya han sido divulgados ampliamente en medios de comunicación. En respuesta, el magistrado Luis Fernando Ramírez criticó vehemente la solicitud de la defensa, y dijo que con esta petición se está dando un mal ejemplo a la comunidad judicial de lo penal. Sin embargo, en aras de las garantías procesales, accedió a aplazar la decisión de la medida de aseguramiento hasta el próximo martes 24 de mayo. Fiscal pide detención de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas. La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, solicitó medida de aseguramiento contra María del Pilar Hurtado por los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento público, mientras que pidió la captura de Bernardo Moreno por concierto para delinquir. Morales advirtió que si el gobierno de Álvaro Uribe tenía información sobre posible penetración del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia, debió haberlo puesto en conocimiento de las autoridades competentes. La fiscal dijo que hay evidencia de que hubo un acuerdo de voluntades de una organización criminal a través de las reuniones de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado para ordenar seguimientos e interceptaciones ilegales y ordenar otras actividades ilícitas. Morales indicó que tiene registros de la entrega de información de seguimiento al despacho de Moreno Villegas. Dijo que la conducta cometidas por Bernardo Moreno pervierte en la estructura del Estado de Derecho y afecta las bases mismas de la confianza institucional. Moreno afectó los valores de la democracia y puso en peligro el Estado de Derecho. De otra parte,
la fiscal general manifestó que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, le pagó dinero a un testigo para que desprestigiara a Yidis Medina. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá decidirá si ordena la captura de los dos exfuncionarios por el escándalo de las chuzadas. Así fue la audiencia contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por chuzadas. La audiencia fue instalada por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez, con la participación de la fiscal general de la Nación, Viviane Morales Hoyos, el procurador delegado, Jorge González Vázquez, los defensores de 64 víctimas de las chuzadas y el exfuncionario de la Presidencia de la República, en compañía de su abogado Jaime Granados. Tal como se preveía, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no se presentó a la diligencia judicial. Sin embargo, su abogado, Jaime Camacho, acudió ante el Tribunal Superior para explicar que su cliente está en condición de asilada en Panamá desde noviembre del año pasado. En este sentido, la Fiscalía pidió que se declare la contumacia o falta de voluntad de Hurtado para comparecer al proceso que se adelanta en su contra. Al comienzo de la audiencia, el magistrado desestimó la petición de la defensa de Moreno, quien solicitó que se hiciera una audiencia privada, y dijo que no encuentra necesario limitar la intervención del público, ni razones para que se pueda afirmar que hay menoscabo al derecho de un acusado, ni tampoco es procedente que se pueda generar la culpabilidad o la ausencia de la presunción de inocencia. La audiencia se realizará dentro de las reglas generales, concluyó. En el proceso se acreditaron como víctimas Yidis Medina, Sigifredo Espinosa, Mauricio Solarte, Yesid Ramírez, Marina Pulido, El Polo Democrático, Piedad Córdoba, Carlos Lozano, María del Rosario González, Iván Velázquez y Gustavo Petro. Al comienzo de su intervención, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, hizo un recuento detallado de cada uno de los momentos, desde septiembre de 2007 hasta finales de 2008, sobre los seguimientos ilegales cometidos desde el DAS. Dijo que María del Pilar Hurtado resolvió falsamente solicitudes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al asegurar que no se adelantaban averiguaciones en su contra, cuando sí se estaban haciendo seguimientos de manera ilegal. Morales Hoyos indicó que la persecución en contra de los magistrados inició el 12 de septiembre de 2007 en el Club Metropolitan, donde se reunieron María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, y el condenado ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tavares. En dicha reunión, el ex secretario general de Presidencia manifestó el interés que tenía el entonces jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, en mantenerse informado sobre las actividades de magistrados, la ex senadora Piedad Córdoba, y el periodista y columnista Daniel Coronel. La fiscal general aseguró, haciendo referencia al caso de Antonio López, alias Job, que el abogado Diego Álvarez, defensor de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, entregó grabaciones para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Llama la atención que la doctora María del Pilar Hurtado tuvo conocimiento de su contenido en la medida que eran entregadas por Diego Álvarez, sostuvo. Morales Hoyos también se refirió a la filtración de una fotografía a la revista Semana del cuestionado empresario Ascencio Reyes, junto al entonces fiscal general Mario Iguarán Arana. Antes de entregar dicha imagen a la publicación, los exdirectores de inteligencia y contrainteligencia del DAS, Fernando Tavares y Jorge Alberto Lagos, la analizaron, y la entregaron a la publicación para un artículo que se tituló El mecenas de la justicia. Posteriormente la revista tuvo que rectificar al demostrarse que el hombre de la fotografía al lado de Iguarán Arana no era Reyes. Con respecto a los seguimientos a la ex senadora Piedad Córdoba, hizo referencia a las órdenes que se dieron desde la dirección del DAS para que se recaudara información de ella a fin de que fuera entregada a la entonces presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, quien iba a adelantar un debate en su contra. Tras estas órdenes impartidas en marzo de 2008, 5 meses después,
Hurtado Afanador también le dijo a Tavares que filtrara información a los medios sobre los vínculos de la dirigente política de oposición con la empresa Monomeros de Venezuela. Morales llama la atención de que solamente 3 días después de la vinculación de Mario Uribe a la parapolítica, por parte de la Corte Suprema, comienza la búsqueda de testimonios para involucrar a la Corte en asuntos ilegales. Morales Hoyos recordó el caso Tasmania, las reuniones en la oficina de Bernardo Moreno, a las que asistió José Obdulio Gaviria y otros asesores presidenciales. Recordó el viaje a Neiva de varios magistrados a un evento convocado por Ascencio Reyes y otros episodios. Se hicieron seguimientos y registros de los movimientos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro dentro y fuera del país, indicó. Al iniciar la lectura de cargos, la fiscal general aseguró que María del Pilar Hurtado incurrió en delito de concierto para delinquir debido a que organizó, promovió y dirigió actividades delictivas tendientes a realizar una persecución sistemática y permanente contra magistrados de la Corte Suprema, dirigentes políticos y el periodista Daniel Coronel. Frente a la violación ilícita de comunicaciones, dijo que la exfuncionaria ordenó la grabación de sesiones reservadas de la Corte Suprema de Justicia y ordenó interceptaciones de correos electrónicos de la ex senadora Piedad Córdoba y la ex esposa del ex senador, Gustavo Petro. Con respecto al abuso de función pública, dijo que Hurtado Afanador realizó funciones públicas diversas a las que por ley tenía que cumplir, e incurrió en falsedad ideológica en documento público al responder a la Corte Suprema que no se estaban haciendo indagaciones o averiguaciones en su contra, cuando esto era contrario a la verdad de lo que estaba ocurriendo. Por último, frente al delito de peculado por apropiación, que no se había establecido en la imputación planteada por el exfiscal general, Guillermo Mendoza Diago, indicó que Hurtado Afanador ordenó la utilización de recursos públicos para cometer actividades ilícitas. Prueba de ello fue la destinación de 20 millones de pesos para una rueda de prensa en Barrancabermeja, Santander, donde se filtró información para desprestigiar a la excongresista Yidis Medina. Con respecto a Bernardo Moreno, la fiscal general imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Conductas punibles que no fueron aceptadas por el procesado.